Dios le bendiga, hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Una vez más, bienvenido al Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Qué bueno que podemos continuar, ¿verdad?, con nuestra capacitación y preparación para servir al Señor con lo mejor que Él nos ha dado, ¿verdad? Y así pulir los dones, los talentos y las capacidades que Él nos ha dado para servirle con todo. Estamos trabajando en AT, la clase AT 103, libros históricos, y estamos en la parte 3, comenzando con el libro de Reyes. Vamos a orar y comenzamos con la lección de hoy. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, que por siempre. Te pedimos que tu Espíritu Santo dirija esta clase, sea nuestro maestro y nos ayude a conocer más de Cristo a través de las enseñanzas de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, estamos en el libro, libros históricos, parte 3 de libros históricos. Libros históricos, parte 3, ¿verdad? Y en esta parte 3 de libros históricos vamos a estar cubriendo Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Recuerden, son escritos bastante extensos, o sea que nosotros solo vamos a dar las generalidades, los puntos, ¿verdad?, los detalles, ¿verdad?, de estos libros, características, y vamos a tratar de tocar algunos de los puntos principales donde hay enseñanzas prácticas que nos sirven para el ministerio. Okay, comenzamos con Primera de Reyes. El autor es desconocido. Originalmente era un solo volumen, ¿verdad? Junto a Segunda de Reyes era Reyes y ya. De hecho, en la Biblia de los judíos es solo un libro, se llama Reyes. Acá está dividido en dos, Primera y Segunda de Reyes. El contenido es el mismo. El tema principal de Reyes 1, Primera de Reyes, la historia. Esta historia se centra alrededor del reinado de Salomón y los reyes de Israel y Judá. El periodo del reinado de Salomón hasta los reinados de Josafat en Judá y Ocosías en Israel. Los temas y eventos principales: la muerte del rey David y el ascenso de Salomón. Eso es el capítulo 1 y al capítulo 2. La edad de oro de Israel bajo el reinado de Salomón, el capítulo 3, versos 5 al 10, verso 13. Y los últimos años del reinado de Salomón. O sea que básicamente Primera de Reyes se dedica al reinado de Salomón. En este libro se encuentra en el capítulo 11, del 11 verso 43 al 12 verso 19, la división del reino, ¿verdad? El reino primero, recuerden, eran las 12 tribus que estaban bajo rey David, y así mismo estuvieron bajo rey Salomón, pero cuando Salomón pasa el reinado a Roboam, su hijo Roboam, ahí es que ocurre la división, ¿verdad? Y es parte de lo que sucedió, ¿verdad? Debido a lo que hizo David. O sea que todo esto viene por las consecuencias del pecado de David, que se rompe el reino, ¿verdad? En dos. Ok. División del reino. Eso ocurre en el 11:43 al 12:19. La rebelión de las 10 tribus y el ascenso de Jeroboam, ¿verdad? Que viene a ser el rey de las tribus del norte. Son las 10 tribus que quedan aparte, ¿verdad? Mientras que Judá está con Benjamín en el sur, las otras 10 tribus están en el norte. Historia de los dos reinos. Ahí entonces comienza la historia de cómo fueron cambiando los reyes y sus sucesores, y en una forma alterna. Se habla del rey de Judá, después se habla del rey de Israel, y se van alternando así sucesivamente hasta lo último. Ahora dice el reinado de Joroboam, Nadab, Baasa, Elá, Sinri, Onri, Acab y Ocosías. Eso es desde el capítulo 12, verso 20 al capítulo 22, verso 52. Y ahí las porciones selectas, que, ¿verdad?, son las que vamos a estar mirando con más detenimiento. La sabia lección de Salomón, el capítulo 3, 5 al 14. La oración de Salomón para dedicar el templo.
capítulo 8, versos 12 al 53. El ministerio de Elías, capítulo 17 al 19 y el 21. Y el llamamiento de Eliseo, capítulo 19, verso 19 al verso 21. ¿Verdad? Entonces vamos a estas porciones selectas, vamos a trabajar con ellas, ¿verdad? Es lo que queremos hoy, ¿verdad? Las partes que seleccionamos para estudiar, porque como sabemos son muy extensos y el ir más profundo, pues una clase de otro nivel, ¿no? Un nivel más superior, ¿verdad? O sea que vamos entonces a buscar Primera de Reyes, capítulo 3, versos 5. Y ahí es la elección sabia de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5. Y dice de esta forma. Y se le apareció en el nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño. Y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Experiencia terrible tuvo Salomón, ¿verdad? Imagínate que Dios se te aparezca y te diga, pide lo que tú quieras. Pero eso le pasó a Salomón. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado en tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandatos, como anduvo tu padre David, yo te alargaré tus días. O sea que fíjense, Dios mira nuestros corazones. Dios vio en ese momento de la vida de Salomón, pues él tenía un corazón que estaba bien posicionado y pidió no para él, sino que pidió para poder hacer el trabajo que Dios le estaba poniendo, encomendando, de cuidar del pueblo, por lo cual Dios entonces lo premió, ¿verdad? Por eso dice, si nosotros andamos detrás de Dios pidiéndole cosas materiales, Él nos da las materiales, pero no, es mejor pedirle lo que en verdad lo glorifica y Él nos va a dar las añadiduras que son las cosas materiales. Esto fue lo que pasó aquí con Salomón. Salomón pidió sabiduría para poder administrar ese pueblo y Dios le dio la sabiduría que pidió, más además le dio también muchas otras cosas a Salomón. Ok, ahora vamos a la oración de Salomón para dedicar el templo. Eso está en el capítulo 8, verso 22. Capítulo 8, verso 22. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni aún en los cielos, ni abajo en la tierra, que guarden el pacto y la misericordia a tu siervo, los que andan
delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, padre, a mi padre, lo que me le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tus manos lo has cumplido, como sucede este día. Y ahora pues, Dios, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Ok, ahora Salomón comienza él mismo en un diálogo, un monólogo, ¿verdad? Él mismo hablando. ¿Será que es verdad que Dios va a morar sobre la tierra? Es aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón se da cuenta que esta casa que él hizo tan esplendorosa, tan grande, se quedaba pequeña, porque si los cielos de los cielos no pueden contener la grandeza de Dios, mucho menos esta casa. Entonces dice, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a tu plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás de los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo te fuere, y así continúa, ¿verdad? Hablando el Señor, Salomón, orándole a Dios en la dedicación del templo, de este templo que fue el templo original que Salomón edificó, y después más tarde, pues, Babilonia y los Nabucodonosor, pues lo destruyen este templo. Este fue el primer templo que fue bien espléndido, que fue bien grande, que fue con mucha abundancia de materiales y piedras preciosas y oro y plata. Aquí este momento se está dedicando ese templo, ¿verdad? Y continúa Salomón exponiendo su oración hasta que al final estamos aquí en el verso 54, él termina y se manifiesta Dios. Dice, y cuando, el verso 54, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, porque le pidió y con fe levantó sus manos y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado. Esté con nosotros Jehová, nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. ¿Ok? Entonces comienza el ritual, ahí comienza el ritual de consagración del templo con los sacrificios, los holocaustos, los diferentes, ¿verdad? Los diferentes tipos de sacrificios que ya estaban prescritos, ¿verdad? Porque Dios se los había dado a Moisés. Luego que se hace el sacrificio, Jehová, Salomón reitera el pacto, ¿verdad? Que está hecho con Dios, o el que está haciendo Dios con Salomón. Y se queda, ¿verdad? Queda entonces inaugurado este templo. El primer templo. Ok. Vamos entonces ahora a el capítulo 17 y vamos a hablar un poco del ministerio de Elías, ¿verdad? Que es largo, pero queremos mencionar algunas cositas nada más, ¿verdad? Elías es uno de los profetas que más se
te menciona, y aquí en Primera de Reyes que están sus actos plasmados, comenzando en el capítulo 17, donde se narra la sequía, ¿verdad? Cuando dice, estaba como rey de Israel Acab, y dice así el verso 1, capítulo 17, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete a oriente y escóndete en el arroyo de Querim, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjense, esta prueba, este juicio, porque Acab se había dejado manipular por, por Jezabel, ¿verdad? La esposa que era contraria a Dios y entonces estaban dándole culto a los dioses extraños, a los Baales y a las imágenes de acera, y estaba el pueblo apartado de Dios. Entonces viene este juicio como, ¿verdad?, una advertencia para ver si el pueblo se arrepiente, y el juicio es que no van a haber un tiempo sin lluvia, unos 3 años que hubo sin lluvia, por la palabra de Elías, el profeta Elías. El profeta Elías se tiene que ir a esconder, ¿verdad? Porque lo están persiguiendo para hacerle daño. El rey quiere castigarlo porque pues él estaba, la función de Elías era de atalaya, de profeta, y estaba llevando la palabra de Dios, y la palabra de Dios pues estaba contraria a lo que el rey estaba haciendo, que era lo malo. Y por lo tanto Elías era perseguido. Los profetas siempre de Dios han sido perseguidos y eso no cambia, ¿verdad? Los que hablan la palabra de Dios no van a dejar de sufrir la persecución. Entonces, Dios manda a Elías a que vaya a un arroyo, y ahí iba a beber agua de ese arroyo porque no iba a haber la lluvia, y ahí los cuervos le iban a llevar el alimento a Elías. Luego de esto se seca el arroyo, ¿verdad? Al pasar de algunos días se secó el arroyo, verso 7, porque no había llovido por la tierra. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. O sea que Dios siempre tiene cuidado de lo suyo y los va a mandar donde tiene que estar. Estaba en el arroyo hasta un tiempo, ya en el arroyo no iba a haber agua, pues ahora vas a Sarepta. Y el Señor aquí es que lo manda a la viuda de Sarepta de Sidón, donde esta viuda, y sabemos el relato, ¿verdad?, que estaba con su hijo, no tenía ya comida, lo que le quedaba era un poquito de aceite, un poquitito de aceite y un puñadito de harina. Entonces, ahí Dios va a probar a la viuda si la obedece, y por medio del profeta, pues se sostiene la viuda, se sostiene el profeta y se sostiene el hijo de la viuda, porque ocurre un milagro, ¿verdad? Dice en el verso 10, capítulo 17. Entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Porque había una escasez grande sobre todo el territorio. Entonces Dios va a traer una bendición por medio del profeta a esta viuda y a su hijo. Entonces ahí es que Elías le dice, pues no, vas a darme a mí primero, y después ustedes. Cuando la cantidad que había, pues no daba para uno, ¿verdad? Pero entonces ahí es que Dios iba a glorificar. Entonces dice, el profeta le dice en el verso 15, entonces ella fue e hizo como él le dijo, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó,
conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. O sea, cuando usted le sirve a un siervo de Dios verdadero, usted va a tener una bendición grande, 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 grande. Porque Dios no se queda como, ¿verdad? Como quien dice, si tú le das a Dios, Él siempre te va a multiplicar mucho más de lo que tú le das. ¿Ok? Vemos las demás cosas que pasaron en el ministerio de Elías, Elías contra los Baales, ¿verdad? En el relato donde Elías hace descender este reto, ¿verdad? Este reto donde Elías hace descender fuego del cielo, ¿verdad? Porque dice que eso está en el verso 20, capítulo 18, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra, o sea, el pueblo estaba neutral, no estaba definido. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Ahora aquí Elías hace un reto. Vamos a ver quién es el Dios vivo, vamos a ver quién es el Dios verdadero, vamos a ver quién es el Dios que tiene poder sobre los elementos. Y el reto era pues, a un sacrificio que se iba a poner, se iba a presentar y había que orar para que Dios lo consumiera con fuego. Sabemos ya esta historia, este relato, donde los profetas trataron, los profetas falsos trataron y trataron y trataron, y Elías se burlaba de ellos. Y cuando le toca a Elías, Elías entonces hace su invocación al Dios Todopoderoso. Dice entonces Elías, el verso 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Lo primero que hay que arreglar es el altar, y el altar es nuestro corazón. El altar de los israelitas estaba arruinado, su corazón estaba apartado del Señor. Y en la vida espiritual nuestra, lo primero que nosotros tenemos que arreglar y tener siempre arreglado es el altar para poder presentarnos al Señor por medio de Jesucristo, que es el sumo sacerdote ahora, ¿verdad? Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 2 piedras, conforme al número, 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar, en cumplimiento, cupiendo 2 medidas de grano, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y la cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenar 4 cántaros. Elías dijo, espérate, yo voy a hacer algo más. Además de poner este sacrificio, lo voy a inundar de agua, bien duro. Lo voy a inundar para que un fueguito de acá no pueda hacer, un fuego natural por los hombres, un fuego artificial de los hombres acá, no pueda quemarlo porque está lleno de agua. O sea que él le está dando una prueba adicional. Y dice que echó tanta agua, que es el verso 35, que de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, fíjense que él lo hizo en el momento preciso, no lo hizo a lo loco Elías. Había una hora donde se presentaba el holocausto según la ley de Moisés, y él esperó ese momento. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Que Dios testificara de lo que él había mandado hacer a Elías, de las cosas que había hecho Elías por mandato de Dios, que Dios diera testimonio de todo esto. Y respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hasta el agua se evaporó del fuego que cayó del Señor, dando testimonio a las palabras y a las obras que había hecho Elías. O sea que entonces se supone que, ¿verdad?, Dios dé testimonio de las obras que nosotros hacemos, que Él dé testimonio a las personas, que dé testimonio al pueblo, que dé testimonio a los vecinos, a todo el que está mirando.
Gloria al Señor. Y si lo hacemos como Elías, que lo hizo para glorificar a Dios, no para glorificarse, pues podemos estar seguros que Dios va a responder, ¿verdad? Luego estaba todavía el periodo de sequía y ahora ya con esta prueba, ¿verdad? Y con el hecho de que se eliminaron aquí, cuando se terminó este sacrificio, dice que Elías mató a todos los profetas falsos, los que habían, los degolló. El pueblo los favoreció, el pueblo reconoció a Dios y aquí hasta aquí llegó entonces la prueba de el juicio de la falta de lluvia. Entonces Elías ora, capítulo 18, verso 41 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Ves? O sea que ya la lluvia venía eh, eh, por la oración de Elías. Luego de todos estos grandiosos hechos que hace Elías, entonces Jezabel lo amenaza y él se va al monte Horeb, o sea, al Sinaí. Fíjense interesante, ahí fue que comenzó Moisés, ahí fue que Dios le hizo el llamado a Moisés, ahí fue que Moisés llevó a Israel cuando salieron de Egipto al monte Sinaí, ahí fue a meterse Elías y se escondió en una cueva, o sea que regresó atrás porque pensó que se acabó todo, ¿ok? Estaba frustrado, estaba deprimido, porque con todas estas cosas, todavía con todas estas cosas, había una persecución sobre él y él pensaba que era el único que quedaba, él pensaba ya que era el único que quedaba que servía a Dios. Por lo tanto, estaba bien frustrado y Dios tiene que ministrarle a Elías, Dios tiene que ministrarle por medio de su presencia, mostrándole a Elías que su presencia no era solo el fuego, sino que Él está en todas partes y en muchos casos en el silbido apacible y delicado, que parece que Dios no está, pero ahí Él está, ahí Él está. O sea que Dios le dio esa experiencia a Elías. Ahora, Elías, un profeta, tiene que ser ministrado. Nosotros los ministros tenemos que también, somos humanos y también muchas veces necesitamos que se nos ministre, como Elías aquí, que Dios tuvo que ministrar, de verdad, de toda esta depresión que él tenía en cierta forma por causa del pueblo rebelde. Ok. Luego de esto viene el llamamiento de Eliseo, ¿verdad? Llamamiento de Eliseo que está en el capítulo 19, verso 19, capítulo 19, verso 19, dice así, partiendo él de allí, llamó Eliseo a hijo de Safat, que araba con 12 yuntadas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, vete, vuélvete. ¿Qué tengo yo? ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías. O sea, que comienza el llamado de Eliseo, que va a estar un tiempo recibiendo capacitación, recibiendo enseñanzas, aprendiendo de Elías, ¿verdad? Porque nosotros se supone que todos tenemos que aprender de otro, a menos que seamos alguien especial, que Dios nos enseñe a nosotros mismos solitos, ¿verdad? Aunque sí sabemos que el Espíritu Santo nos enseña a todos nosotros, pero siempre Dios también usa a otros siervos y siervas que han tenido la experiencia, que han tenido la vivencia para capacitar a los demás, ¿verdad? Y en este caso, Elías está siendo el tutor, capacitando a Eliseo para que pueda llevar a cabo la función de la forma correcta y apropiada como Dios manda, ¿verdad? Ok, aquí se ve este llamado y entonces de aquí pasamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. El autor, pues, el mismo autor de Primera de Reyes, desconocido, originalmente, vuelvo otra vez, formaba un solo volumen con Primera de Reyes, o sea que esta es la continuación del mismo libro. Tema principal de Segunda de Reyes, la historia se centra alrededor de los reyes de Israel y de Judá, periodo desde el reinado de Jorán de Judá y la última parte del reinado de Ocosías en Israel hasta los cautiverios. Aquí va hasta la cautividad, ¿verdad? Que van cautivos Israel, tanto Israel como Judá. Temas y eventos principales.
Últimos días del ministerio de Elías. Ministerio de Eliseo se cubre aquí del capítulo 2 al 13. Jehú ejecuta juicio sobre Jorán, Ocosías, Jezabel y otros. En el capítulo 9 y 10 es lo que está los eventos pretextos. Buen reinado de Joás, capítulos 11 y 12. Reinado de reyes perversos que conducen a la cautividad de Israel por los asirios. Capítulo 13 al 17, los reyes que después se fueron tras la idolatría, tras los dioses paganos, hasta llevar a Israel, el reino del norte, es llevado cautivo por Asiria. El buen reinado de Ezequías, capítulo 18 y 20. El perverso Manasés, capítulo 21. Josías, el último rey bueno, que fue Josías, capítulo 22 al 23. Reinado de reyes perversos que conducen a la cautividad de Judá y a la destrucción del templo de Jerusalén por Babilonia, por Nabucodonosor. O sea que toda esta historia va en esa secuencia. Vamos entonces a mirar algo del ministerio de Eliseo, ¿verdad? Que se encuentra en Segunda de Reyes, no todo, ¿verdad? Pero vamos a ver algo del ministerio de Eliseo. El caso de ok. Algo del reinado de Eliseo. Vamos a ver, Eliseo, el caso de Eliseo y Naamán, y de su ayudante. Sabemos, y voy a ir parafraseando, ¿verdad? Para economizar un poco de tiempo. Dice, cuando Eliseo, el varón, en verso, esto es capítulo 5, verso 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oye que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y Naamán, con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Fíjense, cuando Naamán es enviado de Siria, se le dice que vaya el profeta, pero él va al rey, o bueno, a través del rey, pero él pensaba que el rey, o ahí iba a estar todo, pero no era el rey que tenía que ir, era Eliseo, ¿verdad? Y el rey ve esto como una forma de buscar pleitos, ¿verdad? De parte de los sirios, ¿verdad? Entonces, cuando todo esto sucede, el rey Eliseo escucha lo que está pasando y le manda a decir al rey, dice, verso 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos por causa de Sirio, ¿verdad? Que estaba como, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, mándalo a donde mí, a Naamán. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. O sea que, fíjense que Eliseo ni salió, no le voy a dar pleitesía, que solo le mandó un mensajero. Y Naamán fue enojado, porque Naamán pensaba otra cosa, esperaba otro trato. Pero lo convencieron sus siervos, obedeció a lo que las instrucciones de Eliseo, y sabemos que el resultado es que él se sanó de la lepra y le trató de traer unos regalos, unos obsequios a Eliseo, pero fíjense, porque estos siervos de Dios no estaban por lo material, ni se dejaban chantajear ni sobornar como hoy en día, lamentablemente.
muchos ministerios son sobornados, en muchos ministerios, oiga esto, se lava dinero malo, dinero de vicio, se lava y se le da y ellos lo reciben. En el tiempo de los verdaderos profetas eso no se hacía, ¿no? Ellos no recibían, ni aunque fuese dinero bueno, no recibían ningún tipo de chantaje y de soborno. Dice, dice que pues él le dio a, vamos a buscar aquí ese relato. Dice el verso 15, capítulo 5, Naamán hablando, y dice, y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Está dándole un premio por lo que hizo. Entonces, así contesta Eliseo, mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. O sea, que él no se dejó sobornar, ni se dejó manipular por cosas materiales. Lamentablemente, como digo, hoy hay muchos ministerios, oiga, muchos, y no es desde ahora, hace tiempo que esto está pasando, que están lamentablemente cogiendo dinero que no es bueno, dinero sucio, y en cierta forma se están prestando para lavar dinero. Gloria al Señor Jesús. Eso saldrá todo a la luz en el momento que Dios permita, pero así está ocurriendo. Mas él dijo, y el verdadero siervo no aceptó eso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues de que de esta tierra no se dará a tu siervo. Ok, Naamán dijo, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque he aquí que delante de tu siervo no sacrificarán holocaustos ni ofrendas y sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor y el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y yo apoyare sobre él mi brazo, si yo también me inclinare al templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. O sea que vemos que nada más se está convirtiendo. De hecho, dice, no hay otro Dios, no hay otro Dios sino Jehová. Ahora, él tenía una obligación en Siria y le dice, y le pide perdón desde ahora si tengo que hacer esto, que Jehová lo perdone. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Ahora, el ayudante de Eliseo, Jaycee, criado de Eliseo, fue a aprovecharse y corrió detrás de ellos y aceptó el soborno, aceptó las cosas que le estaba Naamán ofreciendo a Eliseo. Y sucede que entonces toda esa plaga de lepra, cuando Eliseo se entera de la codicia que había en Jaycee, ¿verdad? Que supuestamente era un siervo, porque Eliseo lo estaba entrenando, era su criado, su ayudante, se aprovechó de él y buscó lo material y mire lo que resultó. Verso 26. Entonces le dijo, verso 25, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jaycee? Y él le dijo, tu siervo no has ido a ninguna parte, mintiendo, ¿verdad? Pero Eliseo sabía porque Dios le había mostrado. Entonces él le dijo, no estaba tan bien allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso, blanco como la nieve. Le vino un castigo por codiciar lo que no debía codiciar, ¿verdad? Ok. Vamos entonces a continuar donde íbamos, ¿verdad? Hablamos de los relatos de Eliseo. Vamos a ir otra vez. Vamos entonces ahora a Primera de Crónica, que es donde nos quedamos. Primera de Crónica, también autor desconocido. Se piensa que pudo haber sido
revisada por Esdras, que Esdras puede haber sido el que ¿verdad? La compiló, la revisó. Originalmente formaba también un solo volumen con Segunda de Crónica, igual que Reyes, Crónica era un solo libro, así está en la Biblia de los judíos, como un solo libro. En la nuestra está dividido en dos, pero estos dos libros tienen el mismo contenido que el libro que tienen los judíos de Crónica. Ok. Este es sobre el libro. Tema principal, la vida del rey David. Periodo desde la muerte del rey Saúl hasta la muerte del rey David. Crónica puede verse como un suplemento de Primera y Segunda de Samuel. En Crónica se encuentra más o menos lo que está en Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, o es un suplemento. Trata exclusivamente de Judá. O sea, la diferencia entre Reyes y Crónica es que Crónica se limita a los reyes del reino del sur de los judíos. En Reyes están los reyes del sur y del norte y se van alternando. En Crónica solo se incluyen los reyes del sur. Temas y eventos principales: genealogías, del capítulo 1 al 9, la muerte de Saúl, capítulo 10, reinado de David, capítulo 11 al 29, y la oración de Jabes, que está en el capítulo 4, verso 10. También incluye David derrama el agua del pozo de Belén. Salomón, el Salmo de David, un salmo que escribió David, ahí que está, el capítulo 16, verso del 7 al 36. Descripción del coro y la orquesta de David. David implementa los instrumentos y música al culto. Y la bendición y oración final de David, capítulo 29. Ok. Vamos para atrás aquí a buscar. Vamos a mirar el evento de el momento donde David derrama el agua del pozo, que está en el capítulo 11 de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 11. Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 17, que dice de esa forma. Mire. Dice así. Y 3 de los 30 principales de los guerreros de David descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Una expresión, algo que le vino a la mente, él lo verbalizó. Tenía antojo de beber del agua del ese pozo de Belén. Y dice que aquellos tres, porque David era tan apreciado y tan ¿verdad? Estimado por sus ayudantes y sus siervos. Dice que aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mire, se arriesgaron sus vidas para darle el antojo de David. Pero mire lo que hizo David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres hombres, aquellos tres valientes. Ok, mire. O sea que estos tres se arriesgaron, y miren lo que está aquí y lo que conlleva este acto de parte de David. Estos tres se arriesgaron a morir por complacer a David y darle agua. O sea que estaban poniendo a David en una posición casi de idolatría. Cuando ellos traen el agua, David dice: si me bebo esta agua, entonces ellos me van a idolatrar. Por eso él derrama el agua y se la dedica a Dios, ¿verdad? Dice, sino que la derramó para Jehová. O sea que la gloria es de Dios. Fíjense cómo David se cuidaba en este sentido de caer
en altanería, en egocentrismo, en vanagloriarse, y esto lo ayudó mucho a él, ¿verdad? De cuidarse de que la gloria siempre fuera del Señor. ¿Okay? Okay, vamos a continuar. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, autor desconocido, se piensa que pudo haber sido revisado por Esdras también. Originalmente forma un solo volumen, al igual que con Primera de Crónicas, ¿verdad? Igual que Reyes. Ok, 5 periodos de reforma ocurrieron aquí. Okay, aquí y esta reforma bajo los reyes buenos, ¿verdad? Que fueron bajo el rey Asa en el capítulo 15, bajo el rey Josafat en el capítulo 17, bajo el rey, bajo Joaida y rey Joás, el capítulo 23, bajo el rey Ezequías, capítulos 29 al 31, uno de los mejores reyes, y bajo el rey Josías, que fue otro de los mejores reyes, capítulos 34 al 35. Estos fueron reyes que trataron de emular a su padre David y trataron de hacer las cosas bien. Vamos a leer algunas cositas. Vamos a ver qué pasó con Josafat en el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, verso 6. Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 6. Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 6. Dice así. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y al tercer año de su reinado envió sus príncipes Ben-Aín, Abdías, Zacarías, Natael y Miqueías, para que enseñasen en la ciudad de Judá, y con ellos a los levitas Semías, Netaías, Zebadías, Asael y otros más, ¿verdad? Para poder entonces enseñar al pueblo. Dice en el verso 9, y enseñaron a Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. O sea que las reformas comenzaban siempre con la palabra. La palabra estaba extraviada, la encuentran, y este rey, uno de los reyes buenos, el rey Josafat, hace que se le enseñe al pueblo, no solo que se le, sino que, ¿verdad? Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro, y conocieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo, ¿verdad? Enseñándole la palabra al pueblo. Vamos a ver también lo que hizo Joaida y el rey Joás, el sacerdote Joaida y el rey Joás, en el capítulo 23, mencionarlo nada más por lo menos, ¿verdad? Porque es que es demasiado extenso para una clase de este nivel. Lo que queremos es que usted tenga una idea de dónde están ubicadas las cosas, ¿verdad? Y después, más tarde, si usted quiere, pues tiene que coger una clase de un nivel más profundo para cada libro. Dice aquí en el verso 16 del capítulo 23, y Joaida hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo al templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Y luego ordenó Joaida a los oficiales en la casa de Jehová bajo el mando de los sacerdotes y levitas, según David, que están restaurando las cosas a como Dios las puso. Estos son los reyes buenos que estamos ahora viendo aquí. Ya está Asa, ¿verdad? Pero no vimos los detalles. Hablamos de Josafat, estamos hablando ahora del rey Joás, bajo el liderato, ¿verdad?, del sacerdote Joaida, porque Joás era un niño cuando entró al reinado. Entonces Ezequías, capítulo 29, que fue uno de los mejores reyes después de David, ¿verdad? Y Josías, esos dos fueron los más sobresalientes, a mi entender, ¿verdad? Después de David. Ezequías, capítulo 29, hizo reformas también muy poderosas. Dice el capítulo 29, verso 3, en primer año de su reinado, el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, Ezequías, y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, de Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. O sea que comienza, ¿verdad?, a reformar, a limpiar lo que los reyes malos hacían. Y por ahí continuamos leyendo todas las cosas que hizo para reformar
el servicio a Dios y también celebró la Pascua, ¿verdad? Ezequías. Vamos a ver entonces Josías, capítulo 34. Ese fue otro de los reformadores, de los que hizo reyes buenos. Dice el capítulo 34, verso 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, siendo joven, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que las habían ofrecido sacrificio. O sea que comienza una reforma radical Josías, y esto se narra aquí en los capítulos 34 y 35, y también, igual que Ezequías, celebran la Pascua, ¿verdad? Okay. Estos fueron los reyes buenos, ¿verdad? Que trataron de reformar, que hicieron durante su reinado hubo reformas, ¿verdad? El libro se resume, segunda de Crónicas, con el reinado de Salomón, capítulo 1 al 9, la insensatez de Roboam, capítulo 10, y la historia de varios reyes desde Roboam hasta Sedequías, en el capítulo del capítulos 13, 36, y al final aquí hay una lámina que no se ve muy bien, pero ustedes así la abren, la amplían, van a ver en esta lámina las causas principales de la cautividad de Babilonia, de cómo hay como, es como una gráfica del pecado, de la idolatría, del pecado y de la justicia, ¿verdad? Y de los reyes que estuvieron, ¿verdad? Sobrellevando. La que está en alta era la justicia. Durante pues, la primera parte de Saúl, David tuvo su caída, ¿verdad? Después viene Salomón, que empezó bien, pero también cayó. Y después de Salomón, entonces comienza un declive y comienza el pecado a entrar hasta llegar a la idolatría, ¿verdad? Abdías sube un poco, vuelve y baja, después viene Asa. Más abajo están, continúa, ¿verdad? Aquí con Asa, que sube, este otro Asa no es el mismo, sube a la parte de justicia, vuelve y va bajando, declinando. Josafat, que también sube a la parte de justicia, pero después de Josafat vienen reyes malos que van a la idolatría. Y entonces Joás vuelve a levantar a Israel hasta la parte de la justicia, y luego vuelven a declinar otra vez bajo Manasés, Amasías. Amasías sube un poco, vuelve y baja a Urías. O sea que aquí vemos las subes y bajas, ¿verdad? De la condición espiritual del pueblo de Dios, entre lo que era idolatría, pecado y justicia. Vemos aquí el periodo de sequía, ¿verdad? Que fue uno bien alto, y el de Josías, que fueron los últimos dos buenos reyes que tuvo Israel. Manasés fue fatal, estuvo en pecado e idolatría casi todo el tiempo. Y después de Josías, pues Joacín, y estuvo en el pecado y en la idolatría con Joaquín hasta el final. Ok, con esto terminamos esta parte 3, ¿verdad? De los libros históricos. Vamos a orar y terminamos la lección. Por hoy, Padre, te damos gracias por tu amor, tus misericordias que son por siempre. Bendice a los estudiantes, permite que este estudio sirva por lo menos, ¿verdad? Para nosotros poder ubicar y saber dónde están estos relatos en la Biblia, qué parte están ubicados, y tener una idea, ¿verdad? Y de las enseñanzas principales que nos traen. Bendice a mis hermanos, que tu Espíritu Santo haga la parte que yo no he podido hacer, Padre amado, que traiga espiritualmente la sabiduría, la enseñanza quede plasmada en nuestros corazones. Bendícelos. Nos vemos en la próxima clase. Dios me lo guarde. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.